Libro de Apocalipsis, capítulo 2, a partir del versículo 18. Gloria a tu nombre, Señor. Apocalipsis, capítulo 2, a partir del versículo 18. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 18 del libro el segundo capítulo de Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según su obra. Oremos, hermanos. Señor, tú conoces, Señor, cada mente, cada corazón. Eres tu Padre el que escudriña, Señor, la mente y el corazón. Padre, ayúdanos, mi Dios, a no ser engañados, Señor, más allá, Señor, de lo que tu gracia y tu misericordia lo permita. Padre, ayúdanos, Señor, mi Dios, a entender y comprender tu palabra y caminar en función de ella. Yo te pido, Señor, que nos ayudes en este tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos se han gozado con las alabanzas? ¿Cuántos están dispuestos a escuchar lo que Dios tenga que decir? Escríbanmelo, siervo, para ver. No quiero luego que haya... Yo no sé cómo yo voy a salir de aquí a hoy. Hermanos, el tema de este mensaje es la fornicación de las palabras. La fornicación de las palabras. El contexto de la iglesia de Tiatira, hermanos, la iglesia de Tiatira estaba en una ciudad que era, hermanos, laboral. Habían diferentes como gremios de empresas a las que se dedicaban a la alfarería, a la tela, al hilo, y comerciaban con esas cosas. Pero también era una ciudad, hermanos, que no tenía una religión oficial. O sea, les daba igual chala que juana. Como que si le cuentas una cosa, como que si le cuentas otra. Y no tenían una definición de un Dios. De hecho, la primera mujer que se convirtió con Pablo, ¿tú sabes cómo se llamaba esta mujer? Era de Tiatira y era comerciante. Hechos capítulo 16, versículo 14. Mira lo que dice Hechos 16, capítulo 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y hermanos, esta es mi oración hoy, que el Señor abra tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Porque, hermanos, esa mujer recibió atentamente la palabra de Dios y la llevó a su ciudad. Y, hermanos, allí se estableció una iglesia
la que vemos en Apocalipsis. Y hermanos, aunque esta iglesia es elogiada por su arduo trabajo, por su fe, había algo que le estaba manchando. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, llamada a santificarse. La iglesia es el cuerpo de Cristo, llamada a santificarse. Hermanos, la iglesia del Señor no es un lugar donde podemos venir 4 paredes. La iglesia del Señor no es una asamblea de personas que se reúnen. La iglesia del Señor, hermanos, está fundada bajo la convicción de Cristo. Porque hoy en día tú puedes ver 4 paredes que se llama iglesia y no está Cristo. Tú puedes ver un montón de personas que se reúnen y no está Cristo. Pero donde dos o tres se reúnen en el nombre de Cristo, ahí está Él. Aleluya. ¿Pero y qué? ¿Se callaron, ministro? Hermano, la iglesia de Cristo se fundó en la convicción del Hijo de Dios. En una ocasión estábamos reunidos en una reunión de pastores, y uno de los pastores estaba hablando acerca de fomentar y evangelizar y llevar a las naciones la iglesia que fundó Cristo. Y hermanos, en un momento, no sé, fue como que algo del Espíritu. Yo le dije al pastor en cuestión, pero Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo estableció un movimiento. Hermanos, las iglesias se establecieron después, pero Cristo vino, hermanos, a buscar lo que se había perdido. Y los 12 discípulos fueron los que más adelante establecieron la iglesia. De hecho, que la primera iglesia que se estableció fue la iglesia de Antioquía. Pero antes, hermanos, se les llamaba a los cristianos los del camino, porque iban por el camino predicando sobre Cristo. Cristo no fundó ninguna iglesia, pero la iglesia es fundada en la revelación de Jesucristo. Cuando Cristo en el libro de Mateo capítulo 16, hermano, le está preguntando a los discípulos, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro uno de los profetas, Elías. Y Jesús le pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Libro de Mateo capítulo 16. Mira lo que dice a partir del versículo 15. Ellos entonces dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, verso 14, otros Jeremías, o alguno de los profetas, verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si hoy Jesús te preguntase a ti, ¿qué dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy? Muchos piensan que Jesús es una idea etérea, que Jesús es un personaje histórico, que Jesús aún se mantiene en la cruz, porque no tienen, hermanos, el conocimiento de quién es Cristo en sus vidas. Y eso es lo que la iglesia, hermanos, reproduce. La revelación que tiene de Jesús. Por eso es que muchas veces yo te he dicho,
Mira, muchas veces la gente conocerá al Jesús que hay en ti. Muchas veces el Jesús que hay en ti será el que conocerá a la gente. ¿Qué Jesús tienes tú? ¿Cuál es la revelación de Cristo en tu vida? Hermanos, la iglesia no es un lugar para Cristo, no es un lugar físico. Para los hombres era un lugar físico. Lo hicieron un lugar físico. Pero la iglesia está en cada uno de los corazones donde Cristo está. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y te unes con otro hermano que tiene a Cristo en tu corazón, son iglesias. Son iglesias porque es la iglesia de Cristo en la revelación de que Cristo es el Hijo de Dios quien reproduce esa convicción. Y hermanos, la iglesia no es un lugar donde se reúnen personas santas a condenar a personas que no son santas. La iglesia es un lugar donde se reúnen personas santas que están llamadas a santificarse. ¿Sabes por qué? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Vaya usted al libro de Jeremías capítulo 17, versículo 9. No sé, ¿alguien se lo sabe de memoria? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Mira lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice la Escritura, yo Jehová, que escudriño las mentes, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, el hecho de que tú hayas recibido a Cristo en tu corazón no te exime de que en un momento dado puedas caer en pecado. Por eso es que la iglesia, hermanos, se une para que la idea de Cristo en tu corazón no se tergiverse, no se adultere. Y nos reunimos, hermanos, para santificar la convicción que tenemos de Cristo en el corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Y tú puedes haber recibido a Cristo y haber caminado un tiempo sin congregarte y estar perdido o estar perdiéndote. Por eso es que la palabra dice que no hay que dejar de congregarnos. Corremos un peligro porque la idea de Cristo, la convicción de Cristo en nuestra vida se empieza a desvanecer si no nos juntamos a ser iglesia. Santificarse en esos momentos en los que nos paramos, no solamente nos apartamos, sino que reconocemos que en el camino nuestro corazón se ha podido manchar. Que la palabra de Dios es la que nos limpia de toda inmundicia. ¿Qué dice el libro de Ezequiel capítulo 36? Libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Miren lo que dice el versículo 24. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Bendito sea el nombre del Señor. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
no es solamente congregarse por venir a la iglesia. Es entender que Cristo tiene que estar más vivo cada día en mi vida. Es venir a la iglesia y decir, Señor, tú sabes cómo estoy yo. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Y me puedo estar engañando a mí mismo con lo que mi corazón está hablando. Y hermanos, tú tienes que cuidar tu corazón. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. No, pero el pastor tiene que guardar el corazón de la iglesia. Guarda tu corazón, es cosa tuya. ¿Se entiende? Hermanos, la fornicación de las palabras genera el pecado que destituye. Como iglesia, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, no estamos libres de pecar. ¿Quién no ha pecado hoy? Levante la mano para que se la moche el Señor. Así que, ¿no? Sigo paro, ministro. Somos la iglesia, hermanos, pero no quiere decir que estamos exentos de pecar. Somos el pueblo de Dios, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no estamos exentos de pecar. Cristo nos libró de la ley de la muerte y el pecado. Y tú puedes decir, pero ¿cómo, pastor, usted está diciendo que no estamos exentos de pecar y que Cristo nos libró de la ley de la muerte y del pecado? Lo que quiero decir es que tú puedes pecar. Y en Cristo, por cuanto Cristo pagó el precio, tú eres salvo de la consecuencia del pecado. Perdón, de la sentencia del pecado, no de la consecuencia. Muchas veces Dios nos perdona el pecado, pero no nos libra de las consecuencias. En Cristo tú puedes ver salvación, pero pecas. El libro de Juan dice que el que no comete pecado es mentiroso. Entonces, Cristo nos libra de la ley del pecado. La Biblia dice que de cierto que cualquiera que pecare, éste morirá. Pero Cristo nos libró de esa ley. Pero nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos inclina a pecar. ¿Qué dice el libro de Santiago capítulo 4? Señor. Mira lo que dice el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, venimos a la iglesia es para humillar nuestro pecado. Y el Señor es el que nos libra de la ley, de la muerte y del pecado. Aunque tú sigas pecando, solo Cristo puede librarte de la muerte y de la condenación. Y por eso, hermanos, es que buscamos la iglesia, buscamos a Cristo. En cada uno de nuestros hermanos buscamos a Cristo, porque en ese momento somos iglesia, porque buscamos, hermanos, ser libres de la muerte y del pecado. Quédate tú en tu casa y la consecuencia será muerte. Pastor, ¿quiere decir que nosotros no vamos a morir? Sí, vamos a morir, pero un día seremos levantados. Al final de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él con ellos en los cielos. Hermanos, la fornicación es algo más que la inmoralidad sexual. Es la infidelidad al pacto.
es faltar al compromiso aceptado, es tergiversar las palabras. Hermano, esta palabra se repite mucho en el libro de Apocalipsis. Y el mensaje de Apocalipsis, hermanos, es a la iglesia. Y esto nos hace notar nuestra inclinación por nuestra naturaleza pecaminosa a pecar, a la inmoralidad. Y no solo a eso, sino también a las palabras. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 7? Gálatas capítulo 5, versículo 7. Dice, vosotros corríais bien. El apóstol Pablo hablando a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Para no obedecer a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dice la Escritura, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Hermanos, la fornicación de las palabras, mira, la palabra fornicación es la palabra griega pornimia. La palabra griega pornimia es de donde se deriva la palabra pornografía, prostitución. ¿Cuántos hombres están atados a la pornografía? ¿Cuántos hombres están atados y no pueden? Hermanos, la fornicación no es solamente un acto inmoral entre un hombre y una mujer o cualquier otra depravación, sino también allí, cuando nadie te ve, eso también es fornicación. La fornicación de las palabras es cuando tergiversas un mensaje. Libro de Génesis, en capítulo 3, Satanás fornicó con las palabras de Dios, diciendo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del campo. Eva le corrigió, no, Dios no nos ha dicho eso. Dios nos ha dicho que de ese árbol no podemos comer. No es así. Mira dónde lleva la fornicación, a la muerte. Estoy hablando mucho más allá de lo que ya nosotros entendemos, hermanos, que la fornicación en un acto inmoral entre un hombre y una mujer u otra depravación no lo acepta el Señor. Más allá es la prostitución de las palabras. Cuando alguien le dice a otra persona una mentira, cuando alguien tergiversa el mensaje, está fornicando. Muchas veces, hermanos, creemos que porque venimos a la iglesia nos vamos a salvar. Pero muchos, con la fornicación, no solamente podemos pecar y morir, sino convertirnos en Satanás. Jesús le dice a los discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y recuerda, Pedro le dice, mira, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces después Jesús les dice a los discípulos que tiene que ir a Jerusalén, que va a padecer mucho por los diferentes principales de la sinagoga, que tiene que morir en la cruz. Y aquel que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, se acerca y fornica con las palabras. Y le dice, no, Jesús, que nada de esto te acontezca.
Tú lo estás pensando mal. No, esto no tienes que hacerlo así. ¿Qué hace Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Cuántas veces, hermanos, tergiversamos la palabra de Dios, interrumpiendo el proceso de Dios en alguno de nuestros hermanos? Fornicando con las palabras, adulterando el mensaje. El peligro de escuchar a los que fornican con la palabra. Eso pasaba en la iglesia de Tiatira. Aunque tenían el mensaje de Cristo, aunque habían hermanos que se dedicaban, hermanos, al servicio a Dios. Dice Juan que había una mujer que él la nombra como Jezabel. El nombre de esta mujer como Jezabel, es posible que se llamase así, o que esté hablando de lo que significa el nombre Jezabel. ¿Tú sabes lo que significa el nombre Jezabel? Hermanos, el espíritu de Jezabel es un espíritu que no se somete a la autoridad puesta por Dios y que busca desacreditar en todo momento a los hombres de Dios, seduciendo y tergiversando el mensaje para llevar al pueblo cautivo a su voluntad y que no hagan la voluntad de Dios, sino lo que ella dice. Jezabel su historia se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Recuerdas cuando Elías derrota a 450 profetas falsos de Baal? Jezabel era la mujer de Acab. Y en ese momento Jezabel le manda a decir a Elías: de cierto te digo que el día de mañana yo haga lo mismo que tú hiciste con estos profetas. Y Elías salió corriendo. Recuerda la historia. También Jezabel se encuentra, hermanos, en 1 Reyes capítulo 19. Acab veía la viña de Nabot, estaban juntas, y él se puso ahí un poco triste, y Jezabel, hermanos, le dice: pero tú no eres el rey. El rey puede hacerlo todo. Incluso puso al pueblo a ayunar. Y le quitaron la viña a Nabot, matándole. Todo esto, hermanos, le llevó a la sentencia de Dios, porque Dios, hermanos, no se olvida. Cuando sigues en el pecado, no se olvida. Así levantó a Jehú. Pero cuando en el segundo libro de Reyes, creo que capítulo 19, capítulo 9, Jehú va entrando a la ciudad. Jezabel escucha que viene Jehú, y entonces ella se arregla, se pinta, se pone bella, hermosa, preciosa, para ver si Jehú le hacía caso. Jehú le dijo a su propio siervo, y Jezabel, hermano, terminó mal, por decirlo de alguna forma. Eso le dice, hermanos, que había en la iglesia de Tiatira personas que estaban desvirtuando el mensaje, desvirtuando el orden de Dios, la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que pasaba? Que Jezabel utilizaba el templo para hacer diferentes, hermanos, inmoralidades sexuales. Eran profetizas de lo malo. Y entonces lo que ocurría es de que por un lado los hermanos querían avanzar en el evangelio, y por otro lado le decían: no, si puedes estar allí, pero también puedes disfrutar con nosotros. Cualquiera que esté aquí en la iglesia y su corazón está en otro lado, está fornicando. Yo te lo digo claro. No, pastor, nos queremos congregar. Si solo vienes a intentar
introducir algo que no edifica, hermano, Dios no se olvida. Esa es la prostitución, la fornicación de las palabras. Hoy en día también hay hombres y mujeres que introducen en la iglesia el espíritu de Jezabel, intentando llevar al pueblo a que no sea fiel a la iglesia, a que no sea fiel a la palabra de Dios, a que no sea fiel a Cristo. ¿Sabes qué? Hoy en día, hermanos, hay muchos que tienen a la iglesia como un centro social. Ven a la iglesia porque ahí vas a recibir amor, comprensión, ternura, como dijo aquel. Y aquí en la iglesia no vas a recibir eso, vas a recibir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como espada de doble filo, que te penetra hasta partir el alma. Y si la palabra de Dios que tú escuchas aquí no te penetra hasta partir el alma, entonces no es palabra de Dios. Y te lo digo claro. Porque la palabra de Dios, hermanos, es un mensaje que pone en evidencia nuestro pecado. La palabra de Dios es algo que no se puede adulterar. La palabra de Dios tiene que ser Cristo, diciéndote, ¿qué dices tú que soy yo? Y muchas veces lo tomamos a relajo. Hermanos, si no honramos a la iglesia, ¿qué Cristo tenemos en el corazón? Si no honramos la palabra de Dios, ¿qué Cristo tenemos en el corazón? Si no honramos, hermanos, las cosas que nos dice la palabra de Dios, ¿dónde está Cristo en el corazón? ¿Sabes qué? Si no es así, estás fornicando. En una ocasión, Dios le dice a un profeta, ve y toma una mujer, a Oseas, porque quería expresarle al pueblo lo infieles que eran. En Tiatira, hermanos, no había Dios. Era una ciudad en la que trabajaban diferentes gremios. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían un Dios, el Dios del dinero, el Dios de yo lo que trabajo es mío. Donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Y hermanos, venir a buscar a Cristo y no entregar el corazón es fornicación. Decir que eres cristiano sin dar la devoción a Dios a través de la persona de Cristo es fornicación. Escuchar a hermanos que se introducen en la iglesia a desacreditar las cosas de Dios es fornicación. Un libro que le gusta mucho, El Siervo. Libro de Judas capítulo 1, versículo 3. Judas, no es Judas el Iscariote, hermano, es el otro Judas. Ni Judas se atrevió a tanto. Dice la palabra de Dios, amados, le está hablando a la iglesia, amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos.
Bendito sea el nombre del Señor, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres como impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios y único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Salta el versículo 8. Bendito sea el nombre del Señor. No obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman sobre las potestades superiores. Bendito sea el nombre del Señor. Salta al 10. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevados de acá por allá por los vientos, árboles otoñales y sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Del verso 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosa inflada, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, hermanos, amados, tened memoria ¿de qué? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de vuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el postrer tiempo hablan burladores, que andan según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Lo que dice Judas es: a ti te exhorto para que tú estés firme en la palabra de verdad. A ti te exhorto para que tú estés firme y no seas víctima de la fornicación. Hermanos, ¿cuántas veces hemos aceptado un mensaje nocivo? ¿Cuántas veces hemos sabido que ese mensaje no era verdad y hemos seguido adelante? Y piensas que Dios te escucha, pero quiero decirte que estás fornicando. Lo mismo que unos condenan, por lo mismo son condenados. Por eso es que la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, no te condena. Cristo no te condena. Cuando encontraron una mujer adúltera, los del Sanedrín estaban listos con la piedra, listos para tirar piedra contra ella. Pero Jesús le dijo: hermano, a los del Sanedrín, cualquiera de vosotros que esté libre de pecado, es el primero que lance la piedra contra ella. A los del Sanedrín, dice que cada uno soltó la piedra, acusado en su conciencia por su pecado. Pero aquí hay gente que empieza a tirar piedras que el Espíritu Santo no le convence de su pecado. Pero yo tengo a Cristo, por Dios. ¿A qué Cristo tú tienes en el corazón? ¿Cuál es el Cristo que tú predicas? ¿Un Cristo que condena o un Cristo que levanta al caído?
¿Un Cristo que rechaza o un Cristo que te dice, yo no te condeno, vete y no peques más? Ponte en pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, mi Dios, a recibir tu palabra, Padre, a recibirla, Señor, con el corazón, como lo hizo esta mujer. Está atenta a la palabra. No importa todo lo que ocurra a mi alrededor. Lo importante es Cristo y la palabra que puedo oír acerca de Cristo. Esa palabra que es como espada de doble filo, que me hace descubrir mi corazón. La que me dice, no lances esa piedra porque tú tienes un pecado. No levantes juicio porque tú serás juzgado. Porque con la misma medida que medís, serás medido. Con el mismo juicio que juzgáis, seréis juzgados. Acerquémonos al Señor con corazones contritos y humillados, y no seamos de doble ánimo, porque hermanos, seremos vomitados de su boca a los que somos de doble ánimo. Y si tú has estado fornicando con las palabras, tergiversando el mensaje, si has tomado la piedra, es Cristo desde la cruz que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Has juzgado las cosas superiores y es Cristo quien perdona. Es Cristo quien salva. Es Cristo quien juzga. Es Cristo. Señor, es momento de pedir perdón. Es momento de acercarse, decir, Padre, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Y me he apartado de tu palabra. He caminado en un galimatías que ni yo entendía. En un mensaje totalmente distorsionado. He sido como aquel que va como la onda del mar de un lado para otro, movido por todo viento de doctrina. Pero yo sé que tú eres nuestro puerto. Tú eres donde podemos, Señor, atracar el barco y decir, he llegado a puerto. Hoy tú has llegado al puerto, has llegado a la iglesia, has llegado a la casa de Dios, donde puedes tú acercarte ante el trono de la gracia y pueden ser conocidas tus peticiones para el oportuno socorro. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Solo
los altivos de corazón. Rechaza a Dios. ¿Hasta cuándo nuestra altivez? ¿Hasta cuándo? Te he dado tiempo para que te arrepientas, dice la Escritura, y no has querido arrepentirte de tu pecado. Yo conozco tus obras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y es el momento de arrepentirse. Es el momento de ponerte a cuentas con Él. Es el momento de decir: Padre, perdóname, porque yo he pecado. Es el momento de ponerte a cuentas. Señor, ¿cuánto nos tenemos que arrepentir, la iglesia? Porque no ponemos la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estamos más entretenidos en qué es lo que hace el hermano que en lo que puede hacer Dios en el hermano. La iglesia tiene que arrepentirse y pedirle a Dios que perdone nuestro pecado. Señor, ten misericordia de cada familia, ten misericordia de cada hombre o mujer. Tú sabes, Señor, lo que cada uno hace cuando está solo. Tú sabes, Señor, cuánto nos prostituimos, incluso, Señor, con la pornografía. Como estamos viendo cosas inmorales, fornicando con el cuerpo de Cristo y con la inmoralidad. Ten misericordia, Padre, y perdona, Señor, nuestro pecado. Gracias, Padre, por tu palabra. Que tu palabra, Señor, que desciende como la lluvia y la nieve y riega toda la tierra, y hace germinar y producir, Señor, que dé semilla al que siembra y pan al que come. Que sea tu palabra provisión en este tiempo. Que sea tu palabra como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.